Mientras Margarita, nuestra hija, permanecía en urgencias, Claudio Suárez se encontraba al lado de Victoria Herrera, quien acababa de regresar al país acompañada por su hijo. Años atrás, Victoria se había ido estando embarazada, y ahora, tanto su hijo como mi hija, compartían el mismo trastorno sanguíneo, uno que requería un trasplante de médula ósea de un familiar cercano. Lo increíble fue que tanto Claudio como los dos niños resultaron ser compatibles para donar. En plena madrugada, Victoria le hizo una pregunta a Claudio, que resonó como una sentencia en el aire: ¿a cuál de los dos niños vas a salvar? Sin dudar ni un segundo, Claudio contestó con firmeza: a Bruno, por supuesto. Él ha estado con Victoria, enfrentando tantas dificultades a lo largo de los años. Con el corazón destrozado, decidí tomar la decisión más dolorosa de mi vida: divorciarme y llevarme a mi hija a Southampton. A pesar del tiempo y la distancia, Margarita se recuperó, pero en el fondo supe que Claudio Suárez, el magnate londinense, había trastornado el país entero buscando desesperadamente a su esposa e hija desaparecidas. Cuando nos encontramos por casualidad, me rogó, su voz quebrada por la desesperación: por favor, vuelve con nosotros. Miré a Margarita, con una angustia profunda, y le pregunté: ¿aún quieres a tu papá? Ella negó con la cabeza, firme, sin vacilar. Ya no, respondió, y con esas palabras, me di cuenta de que mi corazón también había dejado de quererlo. Dean Bisnovel me recordó que debía hacer clic en el botón de suscripción para leer la novela completa. Pero mi mente no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. En ese momento, el médico me entregó los resultados del examen, y cuando los tomé en mis manos, una mezcla de incredulidad y terror se apoderó de mí. Miré la delgada hoja de papel una y otra vez, sin poder creer lo que estaba leyendo. Margarita, nuestra niña, siempre había tenido una salud frágil, pero este resfriado persistente, que no desaparecía, me hacía temer lo peor. Nunca imaginé que el diagnóstico sería tan devastador. ¿Cómo podía tratarse de anemia mediterránea? El doctor Gilberto, con su tono tranquilizador, trató de consolarme: es una anemia hemolítica hereditaria relativamente común, y se puede curar. Si encontramos un donante compatible de médula ósea, preferentemente un familiar cercano, podemos proceder con un trasplante de células madre hematopoyéticas. Pero la noticia no terminaba allí. Antes del trasplante, será necesario hacer transfusiones de sangre de forma continua y terapia de quelación de hierro. Podrá controlar la enfermedad, pero el trasplante es inevitable. Necesitamos actuar con rapidez. En los niños pequeños, no podemos perder tiempo, su crecimiento y desarrollo cognitivo están en juego. Al salir de la consulta, Margarita, que acababa de terminar su tratamiento acompañada de una enfermera, me sonrió al verme. «Mami», exclamó con alegría, pero yo, con el alma rota, intenté forzar una sonrisa mientras la abrazaba. «Margarita, vamos a casa», dije, tratando de mantener la calma. «¿Y papi?», me preguntó, su voz cargada de inocencia. ¿No dijo que vendría a recogernos? Claudio nos había dejado en el hospital apresuradamente, alegando una reunión urgente de trabajo. Intentamos llamarlo, pero la llamada se desconectó inmediatamente, y los intentos posteriores solo nos llevaron al buzón de voz. Algo no estaba bien. Claudio siempre había estado para nosotras, siempre había respondido cuando lo necesitábamos. Pero ahora, ¿qué estaba pasando? Justo en ese momento, Darío Snowden, amigo de la infancia de Claudio, publicó algo en WhatsApp. El título de la publicación decía: «Miren quién ha vuelto, todos». La ubicación era el aeropuerto de Heathrow. Los comentarios se multiplicaban rápidamente. Edmund Buckley escribió: «Oh, la señorita Herrera. ¿No estará emocionado Claudio?». Y Clifford Ainsworth comentó: «¿Cuál era la historia entre ellos? Fueron tan apasionados durante años, y de repente, todo se apagó». Alguien incluso mencionó mi nombre. Aunque Claudio había hablado de Victoria como su primer amor, nunca había mencionado su nombre en el presente. Mi corazón latió con fuerza, y abrí el video. En la pantalla, vi a un hombre alto sosteniendo con ternura a un niño pequeño. A su lado, una mujer se inclinaba para ajustar con cariño el gorro del niño. La escena era armoniosa, una imagen perfecta de familia. Aunque no veía su rostro, reconocí al hombre de inmediato: era Claudio. ¿Y la mujer, con una figura similar a la mía? ¿Victoria Herrera? ¿Cómo podía ser posible? Al regresar a casa, me sentía completamente desorientada. Tal vez las dos amas de llaves, que siempre eran muy discretas,
estaban charlando mientras trabajaban, sin esperar nuestra llegada. ¿Compraste la lubina?, preguntó Elsa. Sí, la compré. También conseguí almejas árticas, salmón y camarones dulces, todos sus favoritos. Beta, como siempre, se encargó de ordenar las verduras. Solía comer aquí todos los días antes de irse al extranjero. Han pasado 7 años desde entonces. La he echado de menos. Mi garganta se cerró. Ambas conocían bien la historia entre Claudio y Victoria. La misma mujer que había estado con él desde su juventud, su primer amor. De repente, tosí 2 veces, y Elsa y Beta se miraron entre ellas, en silencio, sabiendo que algo no estaba bien. Beta se acercó rápidamente, con una sonrisa nerviosa, y me preguntó, ¿ya regresó, señora? ¿Cómo está Margarita? ¿Qué dijo el doctor? Forcé una sonrisa, tratando de ocultar mi angustia. No es nada grave. Pueden seguir trabajando. Voy a llevarla a descansar. Al colocar a Margarita en su cama, no pude evitar que una ola de culpa me invadiera. Ella estaba tan frágil, y yo había estado tan distraída. A veces me parecía que los moretones de Margarita tardaban más de lo normal en desaparecer, pero no había querido aceptar lo que eso significaba. Unos momentos después, la puerta se abrió, y una voz infantil irrumpió en la casa. «¡Guau, tío, esta es tu casa! Está genial. Tiene hasta sube y baja. Ojalá tuviera con quien jugar». La voz era clara, jovial, pero llena de algo más, una necesidad de ser parte de algo. «Espera, Bruno. Llamaré a Margarita para que juegue contigo», dijo Claudio, con tono animado. Margarita, a medio despertar, se removió al escuchar la llamada. Traté de calmarla con palmaditas suaves, y en un susurro serio, le pregunté. «¿Nos dejaste en el hospital? ¿No piensas preguntar cómo volvimos?» Claudio se frotó la nariz, visiblemente incómodo. Sabía que había fallado, y me lo explicó con una voz suave, casi suplicante. «La empresa estaba muy ocupada, tú lo sabes». En ese momento, tomé mi teléfono nuevamente y abrí WhatsApp. La publicación de Darío ya no estaba visible. Sin decir más, Claudio se acercó, rozándome con una delicadeza que intentaba esconder algo. Su tono fue persuasivo, como si intentara calmar el mar en una tormenta. «Cariño, no te duermas. Tenemos visitas. Sal y trae a Margarita para que los conozcan, ¿sí?» «Ella no se siente bien y necesita descansar», respondí, con frialdad. «Atiende a tus visitas. Yo me encargaré de Margarita». Claudio, acostumbrado a que siempre se le obedeciera, frunció el ceño. No soportaba que lo ignoraran, especialmente no cuando se trataba de su propia familia. Pero, sin escucharme, fue directo a la cama y levantó a Margarita en brazos, sin que yo pudiera evitarlo. Para evitar que se lastimara, tuve que soltarla. Margarita, medio adormilada, miró a Claudio y, con ternura, susurró, «Papi». Claudio, con una sonrisa, la abrazó y le preguntó, «¿Quieres jugar con el hermano mayor?». Desesperada, tuve que levantarme y seguirlos. El sube y baja en la sala de juegos, hecho especialmente para Margarita, ahora era un símbolo de lo que habíamos sido. Pero yo ya no era parte de esa imagen. De pie, observaba a Claudio sosteniendo a Margarita, mientras Victoria jugaba con Bruno. Yo, una simple niñera en mi propia casa, permanecía en silencio, observando desde un rincón. El niño se emocionaba con facilidad, gritaba de alegría para que fuera más rápido y más alto. Claudio le complacía, empujando con fuerza el suelo, con toda su atención en Victoria y su hijo frente a él. Completamente ajeno a que el rostro de Margarita había palidecido por el vaivén, avancé para detenerlos. Aunque a Claudio no le agradó, se detuvo. Sin embargo, al cruzarnos, bajó la voz y dijo, «Celia, por favor, no seas aguafiestas». Llevaron a los 2 niños a jugar con más juguetes. Era la primera vez que Bruno volvía al Reino Unido, y todo le parecía nuevo. «Tío, quiero este kart». «Está bien», dijo Claudio con generosidad. «Y esta cocinita de juguete, y las vías del tren». «Las quiero todas». «Muy bien, todas son para Bruno», respondió Claudio, con un tono indulgente. Margarita hizo un puchero. «Papá, esos son míos». No es que fuera egoísta. Siempre le había enseñado a pedir permiso antes de usar las cosas de otros y a ser educada. También le enseñé que,
si otros niños querían algo suyo y ella estaba dispuesta a compartir, su padre y yo se lo recompensaríamos doblemente por su generosidad. Aún en su etapa sensible al orden, simplemente le preocupaba que Bruno no hubiera pedido permiso. Pero Claudio, incapaz de soportar ver a Bruno decepcionado, replicó sin dudar: Margarita, tu hermano no se siente bien. Tienes que dejarle hacer lo que quiera. Nuestra hija abrió la boca para decir algo más, pero en ese momento, Elsa anunció que la cena estaba lista. Me acerqué, levanté a Margarita, y la consolé en voz baja: tranquila, amor. Mamá te comprará juguetes aún mejores. La mesa del comedor estaba repleta de mariscos y productos frescos, todos favoritos de Victoria. Sin embargo, el doctor había advertido que los pacientes con anemia pueden desarrollar fácilmente una sobrecarga de hierro después del tratamiento, y que debían evitar almejas y camarones tanto como fuera posible. Le pedí a Elsa que preparara algo extra de gachas y huevo al vapor para Margarita. Finalmente, Victoria me habló: Celia, tal vez malinterpretaste lo que hay entre Claudio y yo. Solo somos amigos. Si crees que estamos de más aquí, podemos irnos. No es necesario que armes un drama por la comida. Margarita ha estado jugando toda la tarde y debe tener hambre. No la atormentes con esto. Incluso sin esta enfermedad, Margarita nunca ha sido fan de los mariscos. Al igual que yo, respondí con calma. Le parecen demasiado fuertes. No se trata de eso. Margarita no se ha sentido bien estos días, y no puede comer estas cosas. Claudio dejó los palillos. Solo es un resfriado, ¿no? No hace falta ser tan precavidos. Bruno tiene una enfermedad muy grave y, aún así, come y bebe con normalidad. Ya no pude contener mi enojo. Cubrí los oídos de mi hija y le grité: Margarita también está enferma. Tiene anemia mediterránea. ¿Has preguntado por su estado siquiera una vez desde que recibimos los resultados hoy? La expresión de Claudio se congeló, un atisbo de culpa pasó por sus ojos. El rostro de Victoria se tornó astuto y le dijo a Claudio: ¡qué coincidencia! ¿Cómo puede tener la misma enfermedad que Bruno? Parece que Celia está muy bien informada. La implicación era que yo ya sabía del estado de Bruno y que, estúpidamente, había inventado una excusa diciendo que Margarita estaba enferma. Al oír esto, la culpa en los ojos de Claudio fue sustituida por sospecha. No pudo evitar interrogarme: Celia, ¿me estuviste siguiendo? ¿Desde cuándo aprendiste a mentir y a hacer escenas sin sentido? Una ola de impotencia me envolvió. Saqué el informe médico de mi bolso y lo arrojé sobre la mesa. Al ver el diagnóstico, el rostro de Claudio palideció. De inmediato tomó a Margarita en brazos. Cariño, papi lo siente mucho. Margarita acarició su barbilla, mostrando su perdón. Cerré los ojos brevemente, y luego dije con desaliento: el doctor dijo que mi médula ósea no es compatible. Deberías ir al hospital cuanto antes, añadió apresuradamente Victoria. Y de paso, hazle la prueba a Bruno. ¿Bruno? Esa palabra resonó en mi mente durante mucho tiempo antes de que finalmente comprendiera su significado. Cuando hablé, mi voz era increíblemente ronca: ¿él es tu hijo? Claudio no se atrevió a mirarme a los ojos. Bajó la cabeza y murmuró afirmativamente. Todo eso fue antes de conocerte. Además, lo descubrí hace poco. Intentó abrazarme, pero me aparté para evitarlo. Victoria seguía intentando tranquilizarme: Bruno fue un accidente en su momento. Ahora solo es un lazo de amistad entre Claudio y yo. Había decidido no volver al Reino Unido. Si no hubiera fallado en la prueba de compatibilidad, no habría venido a buscarlo. ¿Usar a un niño como lazo de amistad? ¡Qué absurdo! Conocí a Claudio Suárez hace 5 años. En ese momento, él acababa de salir victorioso en una batalla por los derechos de herencia contra su medio hermano ilegítimo, convirtiéndose en el líder más joven de la familia Suárez, lleno de energía y ambición. En cuanto a mí, solo era una huérfana que creció en un hogar de acogida, sin familia ni respaldo. Después de graduarme de la Universidad de York, empecé a trabajar en Suárez Group. Por casualidades de la vida, Claudio comenzó a cortejarme con pasión. Flores diarias, bolsos de lujo y joyas preciosas se volvieron algo común. Escapadas a islas para evadir su agenda apretada, fuegos artificiales personalizados en aniversarios, momentos íntimos en propiedades privadas. Lo que realmente era raro, era su disposición a dedicarme tiempo y esfuerzo.
Un viaje de negocios de 6 meses a Francia y decenas de miles de millas de ida y vuelta eran prueba de su amor por mí. En ese entonces, no entendía cómo una chica huérfana, sin antecedentes ni conexiones, podía atraer a alguien como él. Después de mucho pensar, ingenuamente creí que era eso que llaman amor a primera vista. Hoy descubrí que, detrás de ese supuesto amor a primera vista, había otra razón. Lo que realmente le importaba, no era más que mi rostro, que se parecía un poco al de Victoria Herrera. La verdad se sentía como un grillete pesado, encadenando a alguien que ya se estaba ahogando en la miseria. Estaba llena de rabia y dolor, quería cuestionarlo todo, quejarme, pero no sabía con quién desahogarme. Por un momento, incluso consideré armarme de valor para irme. Pero él albergaba la esperanza de que Margarita se recuperara, y no debía rechazarlo en ese instante. Claudio había instalado a Victoria y a su hijo en otro lugar. Ya era de madrugada cuando finalmente regresó a casa apresurado. Esta vez, no dejé encendida la luz para él como de costumbre. Con la mente en otro lado, fingí estar dormida, de espaldas a la puerta. El colchón se hundió detrás de mí, y su familiar aroma a cedro me envolvió. Hundió su rostro en la curva de mi cuello y prometió, con voz amortiguada: «Cariño, no te preocupes, voy a proteger a Margarita». De no ser por el leve rastro del perfume Gabriel de Victoria que aún llevaba consigo, tal vez le habría creído. Al día siguiente, Claudio fue a tipificarse para la médula ósea. El hospital privado fue extremadamente eficiente. Esa misma noche, lo escuché hablando por teléfono y le pregunté por el avance. Él bajó la mirada ligeramente, y tras una larga pausa, dijo: «No, todavía no salen los resultados». Me sentí algo decepcionada, pero traté de convencerme de que estar ansiosa no servía de nada. Esa noche, Margarita tuvo otra fiebre alta, y me di cuenta de que Claudio no había vuelto a nuestra habitación. Fui a buscarlo y vi que la luz del estudio estaba encendida. Mi suegra, quien rara vez nos visitaba, estaba allí, inesperadamente presente. Si el doctor Fabián no me hubiese llamado, no me habría enterado de que ocurrió algo tan grave. Ahora tú y ambos niños son donantes compatibles, pero solo se puede hacer una recolección de células madre en el corto plazo. La próxima deberá esperar al menos un año. ¿Quieres salvar primero a tu hijo o a tu hija? Claudio no dudó ni un segundo. A Bruno, por supuesto. Ha sufrido mucho con Victoria a lo largo de los años. Mi suegra no dijo mucho más, solo sacó una tarjeta negra. No puedo hacer gran cosa. Dale esto a Victoria. Considéralo un pequeño gesto de una abuela. Me quedé congelada en el lugar, un escalofrío me recorrió desde los pies, subiendo directamente hasta el corazón. El termómetro en mi mano cayó al suelo con un estruendo. La conversación dentro del estudio se detuvo de golpe, cuando Claudio finalmente notó mi presencia. Un destello de pánico cruzó por sus ojos. Mi suegra, en cambio, se mantuvo serena. Me echó una breve mirada antes de marcharse con tranquilidad, como si nada hubiese pasado. Claudio se acercó a toda prisa, tomó mis manos frías y explicó con suavidad: «Celia, no es que no ame a Margarita. Es solo que Bruno enfermó antes, y su situación es más grave. Margarita aún tiene tiempo. Además, Bruno es un niño, y tú sabes cuánto desea mi madre tener un nieto varón». Cuando Margarita nació, mi suegra, que ya me desaprobaba, se volvió aún más fría conmigo. Durante mi posparto, no paraba de señalar defectos, insinuando que debía quedar embarazada de nuevo de inmediato, y seguir intentando hasta tener un hijo varón. En una familia de nuestro nivel, decía ella, ¿que Nuera no tiene varios hijos? ¿Y tú, sin padres, tan delicada? Claudio había roto una copa discutiendo con ella, incluso amenazó con hacerse una vasectomía. En aquel entonces, él fue quien me defendió, asegurando que una hija podía heredar el negocio familiar igual que un hijo. Fue él quien, no queriendo que sufriéramos ningún maltrato, se enfrentó a la presión de los ancianos de la familia y nos mudó a Margarita y a mí fuera de la casa familiar, en contra de la voluntad de todos. Pero ahora, me dejaba en segundo plano, pidiéndome que esperara. Claudio me abrazó con fuerza. «Cariño, te prometo que me recuperaré pronto. En menos de un año, solo 6 meses, estaré listo para donar médula ósea a Margarita. Confía en mí, ¿sí?» Mi corazón se rompió. Ante esta decisión ya tomada, cualquier lucha era inútil. Incluso si lo lograras, ¿tu madre lo permitiría? ¿Y si en 6 meses tu salud aún no es apta? ¿Y si el estado de Margarita empeora mientras tanto?
¿Y si crece y se entera de que su padre eligió salvar a otro niño primero? ¿Has pensado en todo eso? Él siguió argumentando, sí, lo he pensado, de verdad. Voy a reunir al mejor equipo médico para ella. En cuanto a la verdad, si ninguno de los dos dice nada, nunca lo sabrá. Además, Bruno no es cualquiera, es el hermano biológico de Margarita. ¿No ha estado ella siempre pidiendo un hermano mayor? En el pasado, cuando Margarita hacía ese tipo de peticiones, yo me reía de su inocencia. Claudio usaba eso como excusa para acercarse a mí noche tras noche. Ahora que su deseo infantil se había cumplido de forma absurda, resultó que la tonta que había vivido en la ignorancia todo ese tiempo, era yo. Bajé las pestañas y solté un largo suspiro. Después de todas tus explicaciones, todo se reduce a una cosa: Bruno es hijo de Victoria, y Margarita no. El mayor pecado de Margarita fue haber nacido de mí. Y por más que me parezca a Victoria, solo soy una sustituta. La verdadera, con bonificación incluida, ha regresado. Naturalmente, la imitación tenía que hacerse a un lado. Basta. Deja de hablar. Gritó de repente, con los ojos inyectados en sangre. ¿Cuándo vas a aprender a ser sensata? Todo tiene su debido orden. Celia, no me presiones. No tengo elección. Sí, Victoria fue primero, y Bruno también. Margarita y yo llegamos después, fuimos el reemplazo, la segunda opción a regañadientes. Pero ahora, éramos la esposa y la hija con quienes vivía día y noche. Antes de hablar de quién llegó primero, ¿no deberíamos pensar en quién está más cerca, o quién es más urgente? Abrumada por el agotamiento y la tristeza, se me hizo un nudo en la garganta, incapaz de expresar mis quejas. Claudio se arrancó la corbata con frustración, luego se puso de pie, agarró la manija de la puerta y la abrió de un tirón. Salió de la habitación sin mirar atrás. Detrás de mí, escuché el llanto de un niño. No supe cuánto tiempo llevaba Margarita parada fuera de la habitación, ni cuánto de aquella dolorosa conversación había alcanzado a oír. Estaba claramente impactada, sus ojitos se enrojecieron mientras las lágrimas se acumulaban, pero valientemente las contuvo. Su manita, caliente por la fiebre, tocó suavemente mi rostro. Mami, no tengas miedo. Presioné mi mejilla contra su carita suave. El corazón se me derritió. Mientras tú estés bien, amor, mamá no le tiene miedo a nada. Después de una noche sin dormir, de lucha constante, la fiebre alta de mi hija seguía fluctuando, sin dar señales de remitir. La llevé sola al hospital. Ella yacía allí recibiendo suero, con un parche frío en la frente. A pesar de su enfermedad, no lloró ni hizo berrinche. Se quedó viendo caricaturas en silencio. De pronto, se escuchó un alboroto detrás de la cortina contigua. Tío Claudio, me siento fatal. ¿Te quedarás conmigo hoy? Era Bruno. Claudio respondió con dulzura, claro que sí. Entonces, cuéntame unos cuentos. Claudio le contó una historia tras otra, las mismas que solía contarle a Margarita. Ella pareció darse cuenta de algo, me miró con lágrimas en los ojos, pero finalmente no dijo nada y se quedó dormida, bajo el efecto del medicamento. Después de tranquilizar a Bruno, se oyó la suave voz de Victoria: Claudio, míralo. Se parece tanto a ti. Me he arrepentido de mi decisión todos estos años. Si no me hubiera ido en aquel entonces. ¿Podríamos haber sido una familia feliz de 3? Siguió un momento de silencio. Justo cuando pensé que Claudio no respondería, él habló lentamente: Victoria, lo que pasó ya pasó. Ahora, mi corazón solo pertenece a Celia y a Margarita. Cuando Bruno se recupere, deberías volver a Estados Unidos. ¿Por qué eres tan cruel conmigo? Sollozó Victoria, con la voz cargada de tristeza. No sabes la felicidad que sentí cuando supe que estaba embarazada. Juré entonces que lo criaría bien. Se oyó un crujir de tela, mientras ella se acurrucaba en el pecho de Claudio, llorando sin parar. Cuando di a luz a Bruno, estaba completamente sola. La sala de partos era tan grande, tan fría. Solo el pensamiento en ti me ayudó a soportarlo. No sabes cuánto envidio a Celia. Ella te tenía a su lado, mientras yo no tenía nada. Las sombras en la cortina se fundieron mientras Claudio la abrazaba con fuerza. Después de un largo rato, suspiró: lo siento. A partir de ahora, compensaré a ti y a Bruno. Abrí WhatsApp y vi decenas de mensajes sin leer en el chat que tenía anclado,
enviados constantemente desde la madrugada hasta ese mismo momento. Cariño, lo siento. Me exalté antes. Me quedaré en la oficina unos días, para que los dos podamos calmarnos. Le pedí al chofer que te lleve el desayuno, tus dumplings de sopa con huevas de cangrejo favoritos. ¿Margarita ya se despertó? ¿Puedes hacerme una videollamada cuando despierte? Te amo. Por favor, cree en mí. Estoy entrando a una reunión. Trabajando duro para mi esposa y para Margarita. Pasé por el hospital e indagué sobre el tratamiento de Margarita. Cariño, ¿aún no te despiertas? Ánimo. Vamos a superar esta enfermedad juntos. Así que los hombres, de verdad, pueden ser tan hipócritas. Hacía todos estos gestos superficiales, y ni siquiera fue capaz de preguntarle a la ama de llaves si yo seguía en casa o cómo estaba Margarita. Presioné suavemente la comisura de mis ojos, desanclé nuestro chat y lo puse en silencio. Justo entonces, apareció un mensaje de mi cuñada, Sofía. Celia, me enteré de lo de Margarita. ¿Estás bien? Mi hermano ha sido un desconsiderado, ni siquiera comentó algo tan importante con la familia. Estoy realmente preocupada por ti. Le siguió una transferencia de 5 millones de libras. Celia, por favor, acepta este dinero. No sé mucho sobre tratamientos médicos, pero son mis ahorros. Úsalos si surge alguna emergencia con Margarita. Esa fue la única muestra de consuelo genuino que había sentido en días. Cuando me casé con la familia Suárez, Sofía aún era muy joven. Su madre y su hermano la descuidaban, así que fui yo quien más la cuidó. Por eso está especialmente unida a Margarita y a mí. Pero aún es solo una estudiante de secundaria. Una carga tan pesada no debería recaer sobre sus hombros. Traté de tranquilizarla y le devolví el dinero. Pero ella insistió en no aceptarlo, diciendo que era su deber como tía. Reducción de fiebre, transfusión de sangre, terapia de quelación de hierro. Margarita y yo pasamos todo el día en el hospital. Al volver a casa, Claudio estaba sentado en el sofá del salón, con el rostro sombrío. No sabía cuánto tiempo había estado esperando allí. ¿Dónde has estado todo el día? No respondiste a ninguno de mis mensajes. Le contesté con firmeza, ¿y tú? ¿Dónde has estado desde anoche? ¿Dónde más podría estar, si no es en la oficina? Ya te dije mi agenda, ¿no? ¿Y tú? No estás pensando en la salud de Margarita, arrastrándola por todos lados. ¿Puedes siquiera llamarte madre? Mi mirada recorrió lentamente las facciones de Claudio. No sabía en qué momento el hombre con quien compartía la cama, a quien veía día y noche, se había vuelto tan irreconocible. Me provocó escalofríos. En momentos que no había notado, ¿cuántas más mentiras me había dicho? Respiré hondo y hablé con calma, Claudio, vamos a divorciarnos. Dame una suma de dinero, y me llevaré a Margarita conmigo. Sus ojos se quedaron helados. Apagó con violencia el cigarro a medio fumar y se burló con desprecio. Celia, ¿hasta cuándo vas a seguir con esto? Olvídate de todo lo demás, tengo las células madre que pueden salvar la vida de Margarita. ¿Solo por eso, puedes soportar dejarme? ¡Qué ridículo! No estaba dispuesto a usar el tratamiento que podía salvar a Margarita primero, y aún así, me preguntaba si podía soportar dejarlo. Ignorando su sarcasmo, continué, el doctor Gilberto dijo que, aunque los trasplantes de familiares cercanos tienen mejores resultados, no es un requisito absoluto. Mientras tenga el dinero, puedo usar médula de otra persona. Al ver mi actitud decidida, su tono se suavizó, con un toque de impotencia y duda, solo quiero saber dónde fuiste hoy, qué hiciste, porque me estuviste ignorando. No tiene que llegar al divorcio. Sí tiene que llegar. Sin ninguna vacilación, pronuncié esas palabras con frialdad. Así que todas mis palabras fueron en vano, aún no confías en mí. Bien, si no te importa la vida de nuestra hija, no te lo voy a imponer. Se mordió la mejilla, fingiendo indiferencia. ¿Cuánto quieres? No mucho, 100 millones de libras. Es una gota en el océano para ti. Saqué un delgado contrato de divorcio y lo deslicé hacia él sobre la mesa. Fírmalo ahora, y mañana iremos al juzgado. Claudio me miró fijamente al rostro, como intentando descubrir una fisura en mi expresión. Sostuve su mirada sin pestañear. Tras un largo rato, asintió con fuerza, muy bien. Lo firmaré.
Celia, no te arrepientas. El proceso de divorcio fue más simple de lo que imaginé. A Claudio le importaba su imagen, y no iba a echarse atrás durante el periodo de reflexión. Al regresar del registro civil, me quité el anillo de bodas y lo guardé en una caja. El gran diamante solitario seguía brillando intensamente, pero el amor y los votos que una vez representó, se habían echado a perder. En nuestra boda, el sacerdote había preguntado: «Señor Suárez, ¿promete amar a esta mujer para siempre, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza?». Al recordar ese momento, me doy cuenta de que la mirada de Claudio parecía atravesarme, como si mirara a alguien más. Tal vez ese, sí, acepto, tan firme nunca fue realmente para mí. Cuando se trataba de ser hiriente, Claudio siempre quería tener la última palabra. Al verme así, también se quitó el anillo de bodas y lo arrojó con indiferencia. Luego, dio una entrevista de alto perfil, soltando sin reparos: «Ahora estoy soltero, muy libre». Cuando el presentador le preguntó por su estado sentimental, en un instante, me convertí en el hazmerreír de nuestro círculo social. Cuanto más intensa había sido la envidia de la gente cuando me casé con Claudio, más abrasadoras eran ahora sus miradas burlonas. Pero no me importó. La persona que más amaba estaba luchando contra una enfermedad grave. No me quedaban energías para ocuparme de chismes sin sentido. Durante el mes siguiente, pasé todos los días con Margarita, llevándola a revisiones médicas, a parques de atracciones y a probar todo tipo de delicias. Claudio, por su parte, ya no estaba ocupado. Se quedaba en casa todos los días, incluso hacía que su secretaria viniera a la casa a informarle sobre el trabajo. Victoria Herrera vino un par de veces, pero cada vez se la llevaba con Bruno a la antigua residencia familiar. Sin embargo, siempre regresaba a casa por la noche. Yo me mudé con Margarita a la habitación de invitados, lejos de su vista y de su mente. En mi tiempo libre, organicé la compra de una casa en Southampton con anticipación. El doctor Gilberto me dijo que la ciudad contaba con acceso a recursos médicos internacionales, y que podría ofrecer más esperanzas para el tratamiento de Margarita. Valía la pena intentarlo. Le pregunté a Margarita: «Amor, ¿te gustaría que mamá te llevara a una ciudad hermosa?». Mi hija me respondió con su dulce vocecita: «Sí. Iré donde sea contigo, mami». «¿Y si no llevamos a papá con nosotras? ¿Estaría bien?». Mi hija contó con sus deditos regordetes, pensativa durante un buen rato. Papá quiso ser papá de otros niños primero. Me puso en segundo lugar, así que yo también debería ponerlo en segundo lugar. Le acaricié el cabello con ternura, sintiendo un nudo amargo en la garganta. Una verdad tan simple, ¿cómo no la vi con claridad antes? Tan pronto como los papeles del divorcio estuvieron en mis manos, reservé un vuelo para ese mismo día. Empaqué las pocas pertenencias que tenía, tomé la pequeña manita de Margarita, y salí decidida de la casa que había sido nuestro hogar durante 5 años. Justo cuando estábamos por irnos, Claudio bloqueó la puerta. Sus ojos estaban rojos e inyectados de sangre. «Celia, si hubiera elegido darle el trasplante primero a Margarita, ¿habríamos evitado llegar hasta aquí?», preguntó como si ese escenario hipotético fuese alguna bendición suprema para ambos. Mi expresión se mantuvo serena. Simplemente le pedí que se apartara, sin responderle. Él se movió levemente, girando la cabeza con incomodidad mientras decía en tono forzado: «No tienes que mudarte. Esta casa es tuya, quédatela». Negué con la cabeza, y respondí en voz baja: «No será necesario». Al canjear mi pase de abordar, vi una foto antigua en mi billetera. Era de Celia y Claudio hace 5 años, sonriendo radiantes. No importaba cuántas billeteras hubiera cambiado a lo largo de los años, siempre había guardado esa foto. La tomé entre mis manos, la miré 2 veces más antes de avanzar por el túnel de embarque, y la rompí en pedazos sin titubear, arrojándolos a un contenedor de basura. Desde ese momento, el pasado quedó atrás, borrado por completo. Cuando el avión atravesó las capas de nubes y reveló un cielo azul y despejado, una oleada de esperanza me llenó el pecho. Recé porque esa misma fuerza liberadora descendiera sobre Margarita también. Que pudiera atravesar la niebla, y ver la luz. Apenas habían pasado 2 meses desde que Margarita y yo llegamos a Southampton, cuando el médico nos informó de los resultados preliminares del análisis de antígenos leucocitarios humanos, OLA, de baja resolución. Unos días después, una enfermera me llamó con buenas noticias: «Señorita Galán, felicidades. Hemos encontrado un donante compatible. Pronto organizaremos la hospitalización, así que por favor prepárese». Lloré de alegría.
Al colgar, noté varias llamadas perdidas de Claudio, que no se habían conectado porque mi línea estaba ocupada. También había mensajes de texto: Celia, estoy borracho. ¿Puedes venir por mí? Te extraño mucho. A Margarita también. ¿Cómo está? Días atrás, Sofía me había llamado para charlar, y al final de la conversación, me confesó en voz baja que Claudio ya había donado células madre hematopoyéticas para Bruno. Sin embargo, Bruno estaba sufriendo síntomas graves de rechazo. Sofía estaba muy preocupada por su sobrina y me advirtió repetidamente: Bruno ha desarrollado una enfermedad injerto contra huésped aguda. Tiene erupciones y ampollas por todo el cuerpo, sufre dolor abdominal y vómitos. Sus niveles de bilirrubina están alarmantemente altos. Aún sigue en la UCI del hospital. Pobre niño. Celia, por favor, vigila de cerca el estado de Margarita. Si ves cualquier señal extraña, actúa de inmediato. Justo cuando Victoria y Bruno más necesitaban a Claudio, él estaba bebiendo. Bloqueé su número y dejé el teléfono a un lado, sin prestarle más atención, mientras me enfocaba en preparar todo para Margarita. Fuera del quirófano, el miedo me envolvía como una ola. Margarita era mi único lazo de sangre en este mundo, y ahora yacía inconsciente en la mesa de operaciones, con un futuro incierto. No podía quedarme quieta. Rezaba en silencio a todos los dioses que conocía. Una amiga me avisó que Claudio había actualizado su perfil en redes sociales, algo muy raro en él. Abrí la captura de pantalla para ver una única línea de texto: ¿existe una máquina del tiempo que nos lleve al pasado? La imagen adjunta mostraba nuestros antiguos anillos de boda, con el suyo aún firmemente en su dedo anular izquierdo. Esa nostalgia inútil no mitigaba en nada el sufrimiento que Margarita y yo habíamos soportado. Dejé el móvil en silencio y tomé las 18 cuentas de oración que había conseguido en el templo Anam. Una vez más, recé con fervor: esta mujer devota está dispuesta a intercambiar 20 años de buena fortuna de su exmarido, por la salud y la paz de su hija durante toda su vida. Tal vez los dioses escucharon mi súplica, porque afortunadamente, la cirugía de trasplante salió muy bien. Los inmunosupresores postoperatorios fueron administrados correctamente, con ajustes hechos según la condición específica de Margarita. Sus síntomas de rechazo fueron muy leves. Su rostro, antes pálido y delgado por la anemia, recuperó color y plenitud. Le envié un mensaje a Sofía, agradeciéndole por sus advertencias. En medio de su alegría, compartió un chisme con un tono misterioso: hace un tiempo, mi hermano armó un gran escándalo en el Royal Kensington Hospital, incluso cortó los fondos para el tratamiento de Bruno. Resulta que las complicaciones postoperatorias de Bruno eran bastante severas y necesitaba transfusiones de sangre. Claudio vio los resultados de las pruebas y descubrió que Bruno tenía sangre tipo O. Pero Claudio es tipo AB biológicamente, es imposible que un padre AB tenga un hijo tipo O. De pronto, comprendió que Bruno no era su hijo biológico. ¿Cómo era posible, si se parecían tanto y eran compatibles para el trasplante de médula? Bajo presión, Victoria finalmente confesó: el verdadero padre de Bruno era Leonel, el medio hermano de Claudio. Años atrás, Leonel había perdido la batalla por la herencia y se había marchado al extranjero, con el corazón roto. No pasó mucho antes de que muriera. Cuando Bruno enfermó, Victoria no tuvo otra opción que acudir a Claudio y probar suerte. Sofía me envió un video que había grabado en secreto. En la grabación, los ojos de Claudio estaban rojos, inyectados de furia, mientras gritaba: ¿por qué me hiciste esto? Victoria, con el cabello revuelto y muy lejos de su imagen dulce de antes, le respondió a gritos, casi histérica: Claudio Suárez, esto es tu karma. Si no hubieras llevado a Leonel a la muerte, ¿cómo habría podido abandonarnos? Se detuvo un segundo, con un destello de satisfacción en los ojos, antes de continuar con crueldad: pude haber buscado un donante sin relación, pero quería que supieras lo que se siente entregar el Sofía y el cuerpo por el hijo de tu enemigo. ¿Qué se siente ser traicionado por todos? ¿Duele? Claudio apretó los puños y salió de la habitación sin decir una palabra. La imagen tembló y el video terminó abruptamente. Finalmente, Sofía habló con voz suave y un matiz de cautela: mi hermano se está volviendo loco buscándote. Incluso vino a preguntarme si sabía a dónde se habían ido tú y Margarita. Celia, ¿crees que algún día podríamos ser una familia otra vez, como antes? Te extraño mucho. A Margarita también. Si él realmente se ha dado cuenta de sus errores, si tú ya te has calmado y él ha sido castigado lo suficiente, ¿volverías con él? Por favor. Sonreí, sin saber qué más decir.
Ella aún era joven, su corazón no había sido tocado por el amor. Aún no comprendía lo complejo que es amar y ser amado. Ni se daba cuenta de que, cuando el tiempo ha pasado y las circunstancias han cambiado, hay cosas que nunca volverán a ser como antes. Después, escuché noticias esporádicas sobre Claudio Suárez. No es que las buscara deliberadamente. Su perfil era simplemente demasiado llamativo. Cada movimiento suyo atraía atención. Escuché que usó todos sus contactos políticos y empresariales para buscar a su esposa e hija desaparecidas. Soportó la presión del Consejo de Administración, sin importar los daños a la reputación de la marca, y renombró todos los hoteles del Grupo Suárez como Galán Hotels. Al mismo tiempo, estableció una fundación médica para niños con anemia mediterránea, para ayudar a familias que no encontraban donantes adecuados, y aliviar sus cargas económicas. Tal vez pensaba que yo seguía llevando a Margarita de hospital en hospital. Puso anuncios de personas desaparecidas en todos los hospitales importantes del país, disponibles las 24 horas del día. Ofrecía una recompensa de 5 millones de libras por encontrar a su amada esposa, Celia Galán. Pero todo fue en vano. Al otro lado del Canal de la Mancha, Margarita y yo llevábamos una vida tranquila, cada vez más alejadas del mundo de Claudio. Aunque podríamos vivir sin preocupaciones con el acuerdo de divorcio, aún así, uno debe valerse por sí mismo. Para poder cuidar mejor de Margarita, abrí una florería. Solo vendía mis amadas camelias. Tras la recuperación de Margarita, me volví extremadamente indulgente con ella, y poco a poco, se volvió más valiente y traviesa. Un día, volcó el estante de flores, y docenas de macetas cayeron al suelo. Sabiendo que no podía regañarla, se sentó en el piso fingiendo llorar, mientras espiaba mi reacción. Endurecí el corazón, la levanté y le hice limpiar el desastre. Cuando haces algo mal, no puedes escapar de la responsabilidad haciendo berrinche. Tienes que buscar cómo reparar el daño por ti misma. Margarita escuchó y obedeció sin rechistar. La campanita de la puerta sonó, señalando la llegada de un cliente. Al levantar la vista, vi una figura alta, extrañamente familiar y extrañamente ajena, con una voz levemente ronca: un ramo de camelias blancas, por favor. Las favoritas de mi esposa. Claudio entró con paso relajado, y se quedó helado al ver a Margarita recogiendo las macetas. Margarita, concentrada en su tarea, no levantó la vista y gritó con su marcado acento de Southampton: «Mami, hay un señor aquí que quiere comprar flores». Claudio se giró hacia mí, y los documentos que tenía en las manos cayeron al suelo. Celia. Sus ojos se enrojecieron al instante. Pensé que nunca volvería a verlas, ni a ti ni a Margarita. Los niños olvidan rápido. Al ver la expresión extraña de Claudio, Margarita me preguntó: «Ese señor se comporta raro, mami». «¿Lo conoces?» «Es un viejo conocido de mamá», le respondí, acariciándole la cabeza. «Hay bollitos de piña recién horneados en la cocina. Anda a comer». Al oír eso, Margarita salió corriendo feliz. Al verla alejarse, los ojos de Claudio se llenaron de incredulidad. «No debería ser así», dijo, sacudiendo la cabeza, mordiéndose la mejilla. «Margarita es mi hija. Debería haber crecido en Londres, con acento elegante, tomando té, paseando perros en Hyde Park. No debería ser así ahora». Mientras hablaba, extendió la mano hacia mí. «Celia, ¿volverías conmigo? Sé que estuve mal, y estoy haciendo todo lo posible por compensarlo». Sus palabras eran risibles. Para él, parecía que con solo admitir sus errores, yo volvería a amarlo sin reservas. Enumeró en detalle todo lo que, según él, había hecho por Margarita y por mí. ¿Compensar? ¿Y en qué nos ha beneficiado eso a Margarita y a mí?, pregunté. Claudio se quedó atónito, tratando de explicarse en vano: «Solo quería que supieras cuánto me importan. Mira, recuerdo que te gustaban las camelias. Cada vez que pienso en ti y en Margarita, personalmente compro un ramo. Me alegra haberlo recordado, de lo contrario, no te habría encontrado hoy». Lo interrumpí: «Claudio Suárez, solo sabes que me gustan las camelias, pero ¿sabes lo que simbolizan?». Sus ojos mostraban desconcierto. Le respondí: «Simbolizan el valor de no subestimar mi amor. Las camelias son delicadas y tiernas, pero tienen su propio orgullo. Cuando termina su época de floración, no se marchitan pétalo a pétalo. Se desprenden enteras. Por eso se les llama flores decapitadas, nunca se aferran a la rama. Así que guarda tus gestos románticos, y mantente alejado de mi hija y de mí». Después de cerrar la florería, llevé a Margarita a casa. Se abrochó el cinturón, de repente, me miró, con sus grandes ojos parpadeando: «Mami, ya me acordé. Ese señor de esta tarde era papá, ¿verdad?». Asentí: «Así es». «¿Todavía lo quieres?». «No».
sacudió la cabeza con firmeza. Sus palabras se llevaron con el viento. En el espejo retrovisor, vi la figura cabizbaja junto al Maybach negro. Sonreí. Desde ese día, mi pequeña tienda empezó a recibir un pedido valioso cada día, que nunca requería entrega. Y Margarita siempre veía a Claudio en la puerta de la escuela. Le pregunté si le molestaba. Es como un desconocido, respondió. Ni siquiera tan familiar como el guardia de la escuela. En San Valentín, la florería estaba especialmente ocupada y cerramos tarde por la noche. Justo cuando estaba por irme, unos fuegos artificiales espectaculares estallaron sobre el agua de Southampton. Levanté la vista, admirando la exhibición. Cada explosión se desvanecía rápidamente, dando paso a la siguiente. Ese tipo de permisos no es fácil de obtener. Me pregunté quién tendría la influencia y dedicación para organizar algo así. En ese momento, recibí un mensaje de un número desconocido. Celia, hoy es nuestro 8º aniversario de bodas. Esta es mi sorpresa para ti. ¿Te gusta? Estoy en el hospital. El otro día había una niña a punto de ser golpeada por escombros, y me recordó a Margarita. Corrí para salvarla. ¿Podrías traer a nuestra hija a verme? Sí, llevé a Margarita al hospital, pero no por Claudio Suárez. Era por mi nuevo novio. Había bebido demasiado en un evento del trabajo, y sus compañeros lo llevaron a urgencias para un suero. Los departamentos de gastroenterología y ortopedia estaban en extremos opuestos del pasillo. Al llegar el ascensor, Claudio ya estaba allí, de alguna manera se enteró de nuestra visita. Tenía la pierna enyesada, su figura alta sostenida por muletas, con un aspecto desaliñado, pero una sonrisa irreprimible en el rostro. Celia, sabía que aún te importo. Eduardo. Llamé al hombre alto y apuesto que venía detrás de él. Margarita corrió hacia él también. Las palabras de Claudio se cortaron de golpe con mis acciones. Su rostro se congeló, la esperanza en sus ojos desapareció al instante. Pasé junto a él rumbo al lado opuesto. Intentó detenerme, pero giré levemente el rostro. Claudio, por favor, no seas tan aguafiestas. Tal vez recordó algo, porque su rostro palideció de inmediato. Luego me soltó sin decir palabra, dejándome marchar. Su mirada me siguió, llena de desolación y arrepentimiento, como si pudiera perforarme la espalda. Pero fue él quien me enseñó, de la manera más dolorosa, que cuando te obligan a elegir, no hay espacio para balances, ni para él, veremos. Solo existe lo importante y lo que no lo es, lo que se quiere hacer, y lo que no. Tiempo después, la madre de Claudio, harta de las tonterías de su hijo, alquiló un avión y se lo llevó a la fuerza de vuelta a Londres. El día que el jet privado despegó, mi cuenta bancaria recibió un depósito enorme, con tantos ceros que me mareé. A ojo, era cerca de la mitad de la fortuna de Claudio, suficiente para que Margarita y yo viviéramos cómodamente por generaciones. El mensaje de la transferencia era dulzón hasta el empalago: siempre estaré aquí, si tan solo miraras hacia atrás. Pensé en responder, no hace falta, pero no valía la pena. Recordé nuestra primera cita. Cena elegante, velas encendidas. La galleta de la fortuna en mi plato tenía una profecía: el amor es un viaje. Trátense bien. En ese entonces, lo tomé como un regalo del destino, una señal divina. Solo ahora lo entiendo. El amor es un viaje, no un destino. Los viajes tienen altibajos, pero, al final, todos regresan a su punto de partida. Y aquellos que conocimos en el camino son como lentejas de agua, que se reúnen y se dispersan. Separarse es el mejor final. No hay necesidad de mirar atrás.